¿Cómo está, doctor? ¿Me está escuchando? Jimmy, buenos días. Claro que sí, gracias por la invitación. Gracias. A ver, doctor, varios temas. Empecemos. Nuevos jueces anticorrupción, 14. Ayer se posesionaron. ¿Eran necesarios? Eran necesarios 1000 y en todo el país. ¿Ya? Este país en donde los ciudadanos, porque hay que decir las cosas como son, en donde los ciudadanos viven de la corrupción, se quejan de la corrupción, les gusta la corrupción y la corrupción está por todos lados. Usted tenga solo 14 jueces anticorrupción y de paso centralizado en Quito es un gran problema. Es como lo que hace la fiscalía, tiene las unidades de lavado de activos solo en Quito, cuando el Ecuador es una lavandería de 250.000 kilómetros cuadrados. Entonces son muy pocos jueces y creería que van a hacer falta muchos más. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia del trabajo de ellos versus los otros jueces que también antes se supone que hacían lo mismo? Realmente ninguna, porque lo único que van a hacer es que a estos jueces se les va a dar competencia para juzgar ciertos tipos de delitos. Por ejemplo, como cuando usted tiene jueces de familia, se dedican a ciertas partes de las leyes, por ejemplo, todo lo que es familia, lo que es civil. Usted tiene jueces civiles, lo que es civil, mercantil. Usted tiene jueces laborales, solo lo que es temas laborales, temas penales, jueces penales. Ahora va a ser los jueces anticorrupción. Y en el tema penal usted tiene los jueces penales ordinarios, los jueces anticorrupción, que será para todo lo que es probablemente lavado, peculado, todo lo que es delitos de corrupción, ¿verdad? Pública o privada, así como tienen los jueces de garantías penitenciarias, que ven cómo la gente cumple se verifica cómo se cumplen las penas. Básicamente eso. ¿Y no hay el riesgo de que se meta la mano sucia de la política allí en el espacio de trabajo de estos jueces? Claro, obviamente, porque la justicia está politizada, siempre lo ha estado. Y el tema es que el juez lo permita. Esto, como yo lo he dicho, no es un problema de leyes, no es un problema de cantidad de jueces, esto es un problema de idiosincrasia. El ciudadano tiene que entender que si alguien por alguna razón lo nomina a un cargo, él no le debe el cargo a esa persona. Y la persona que por alguna razón lo nomina o lo designa tiene que tener claro que no le están debiendo. Porque ahí es donde viene el tráfico de influencia. Pues el que el uno cree que es acreedor y otro cree que es deudor de un favor para que el otro esté sentado ahí. Si el juez tiene claro cuál es su función, tiene que tener claro que su único amo es la Constitución y la ley. Si no lo tiene claro, no importa de dónde usted traiga a los jueces, va a seguir siendo un problema. El problema del Ecuador, de la corrupción en general, es un problema de idiosincrasia. Le pregunto esto porque usted sabe que en este momento la joya de la corona y que se la están disputando el Consejo de Participación y la Asamblea Nacional es la elección de Contralor, donde indudablemente hay una carga, un peso enorme político. Eso es lo que hace que mucha gente diga, bueno, si esto pasa aquí, ¿cómo no va a pasar en el espacio de trabajo de los jueces anticorrupción? Bueno, es que el tema de la corrupción pasa de forma generalizada en todo, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. De hecho, el caso sobornos se llama así, pues soborno es cuando un privado va y compra a un funcionario público. Ahí hay privados condenados. Entonces, eso también es algo de lo que hay que hablar. Se dice mucho del funcionario tal, el funcionario cual, que el juez, que el fiscal que se corrompe. Y la pregunta es, ¿y quién lo corrompe? Un particular. Entonces, así como le quieren meter la mano a la Contraloría, así como le quieren meter la mano a todo, fíjese que todo el mundo se pelea un espacio de poder. Eso es lamentable, porque no siempre es para servir, desgraciadamente. Claro. Ahora, ¿y qué me dice usted del debate sobre el porte de armas? Usted sabe que la tenencia estaba autorizada, pero hay alguna corriente que apunta, incluso están haciendo un proyecto, ¿no?, para que también se apruebe la tenencia de armas, pasando pues por diferentes cursos psicológicos de habilidades y cosas, y por ahí también puede venir la trampa, lo chueco, porque acá todo se arregla con plata, o casi todo, casi todo. ¿Qué opinión tiene usted? Yo siempre he sido pro porte de armas, ¿verdad? El problema es que antes, hasta hace unos 10 años, tal vez un poco más, también había pues el examen psicológico y también había supuestamente que usted iba y disparaba 10 tiros en el polígono de las Fuerzas Armadas y se fallaban 9 tiros de 10 o 10 tiros de 10, igual le daban el permiso. El problema no está ahí, sino que las cosas ahora han cambiado, son peores, la corrupción está más grave que antes. Y a mí lo que me preocupa es que estamos más allá de que yo soy pro porte de armas, estamos en un país de las licencias falsas, de los carnets de discapacidad falsos, ¿verdad?
de las cédulas falsas. O sea, yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda de que habrá carnet para portar armas falsos, sea porque falsifiquen el documento como tal, sea porque alguien se infiltre en el sistema y pueda ponerse de que él es idóneo para tener un carnet para portar armas, y resulta ser que usted, que es una persona que cumple con los requisitos, tiene una 9 milímetros y un delincuente tiene un permiso para una ametralladora. Entonces, mientras no tengamos pues la capacidad de asegurar que quien tenga el permiso realmente deba tenerlo y no lo tenga cualquier delincuente, o incluso alguien que no esté mentalmente sano o que no sepa disparar, ¿verdad? Creería que no estamos listos para eso. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenos días. Doctor, gracias por su tiempo. Doctor, mire, en estos momentos tenemos el debate de una enmienda constitucional planteada por Guillermo Lasso, ¿no es verdad? Que básicamente pide a la Asamblea que tramite una reforma para que las Fuerzas Armadas participen excepcionalmente, no como es ahora, sino a partir del llamado de la policía llama al presidente, el presidente llama a las Fuerzas Armadas para temas de seguridad interna. ¿Usted cree que es viable, que es lo adecuado y que realmente va a ser la gran solución a los gravísimos problemas de seguridad que tenemos en el país? Mira, eso de llamar a las Fuerzas Armadas cuando la policía no puede, es como que tú le hagas los deberes a tu hijo. Tal cual. ¿Quién tiene que aprender? ¿Tu hijo o tú? Tu hijo, ¿verdad? Claro. Entonces, esto de movilizar a las Fuerzas Armadas, cuesta el combustible, cuesta los vehículos, cuesta el tiempo de la gente, cuesta, ¿verdad? ¿Por qué mejor no le metemos esa plata a la policía? Porque este es el gran problema. Para todos queremos a las Fuerzas Armadas. No que no funcione el gobierno, que salgan las Fuerzas Armadas. No que nos está llevando el peso de la delincuencia, metamos a las Fuerzas Armadas. Armas, por eso es que hay tantas armas metidas en todas partes en este país, especialmente en las cárceles. ¿Y por dónde entran esas armas? Por las fronteras. ¿Quién tiene que cuidar la frontera? Los militares. ¿Qué están haciendo los militares? Cuidando la parte interna. Pues ese es el trabajo de la policía. Entonces, los militares tienen que hacer es cuidar las fronteras para que no pase la droga, para que no entre el dinero sucio, para que no entren las armas, las municiones, etcétera, etcétera. Entonces no están haciendo eso porque además están distraídos cuidando lo que no les corresponde cuidar. ¿Por qué mejor en vez de gastar esa plata, porque es plata lo que se va a gastar, no le mete esa plata a la policía, no capacita a la policía, sigue teniendo a la policía discapacitada? Por eso decía, digo yo, eso es como que yo le haga los deberes a mi hijo. El que tiene que aprender es mi hijo, el que yo tengo que fortalecer, empoderar, para que sea independiente, para que no dependa todo el tiempo de mí. Es a mi hijo. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí lo que tienen que hacer es empoderar a la policía, equipar a la policía, entrenar a la policía. No hacen nada de eso. Que vengan las Fuerzas Armadas. O sea, todo en este país lamentablemente es sin pensar, sin analizar. Todo es improvisado, todo es para el momento, todo es para el ratito. Excepcionalmente, aquí no debe haber excepciones. Este es el país de la excepción. Todo el mundo cree que una excepción. Vivimos en estado de excepción. Claro. Cuando realmente lo que es una gran decepción de lo que está pasando. Lo que hay que hacer es no se preocupe por las cosas excepcionales, haga por las cosas a largo plazo. Porque el problema que usted tiene es narcodelincuencia. Eso no es excepcional, eso es de todos los días. No lo resuelve sacando a los militares 3 o 6 meses a las calles. Por lo tanto, usted tiene que reforzar a la policía, que tiene que estar todo el tiempo en las calles. Doctor, usted, en parte de su respuesta, acaba de dar con un dato que yo creo que lo estamos dejando pasar por alto. Hemos tenido desde matanzas carcelarias, atentados, secuestros, hasta colgados hemos tenido en este país durante este año. Y aún no vemos una depuración tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Y hemos visto casos en donde ya hay denuncias de que miembros de la policía participan con bandas, han sido detenidos en delitos. Y también hemos visto a militares. Hasta hace poco, creo que la semana anterior, encontraron a un militar transportando unos bloques de cocaína. Un marino, perdón. Pero también parte de las Fuerzas Armadas. El tema digo depuración, no autodepuración, porque ahí sale el famoso espíritu de cuerpo. Una depuración, ¿cómo se tiene que dar una depuración tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, doctor? A ver, el primer punto, eso incluso funciona tanto para fiscalía como para jueces, como para policías, como para militares, ¿verdad? Gente que tiene cargos que tienen que ver con temas de seguridad y justicia. Pruebas de confianza, especialmente por la selección del personal. ¿Cuál es qué tipo de selección de personal se hace? La edad, la estatura, el peso.
una que otra prueba por ahí, vaya a ver si son pruebas idóneas, vaya a ver si son bien hechas. Empiece por ahí, por la selección de personas. Después de eso, ¿qué tiene que hacer? Un constante seguimiento, pruebas de confianza, polígrafo, cada cierto tiempo, especialmente a los que están en unidades, en ciertas unidades. Eso es lo que hay que hacer. El tema del control, ¿verdad? Pero nada de eso pasa. Doctor, específicamente estas pruebas de confianza se eliminaron en el 2018, 2019 y solamente se lo hacen a los nuevos elementos. Pero ya el que tiene 5, 10 años, 15 años en la institución, ya ese se bypassea esas pruebas. Yo no sé a qué hicieron esa reforma en el 2019. Bueno, ¿qué le parece a usted? Entonces, eso es permanente. Eso es todo el tiempo. Para las pruebas de confianza son todo el tiempo, incluso en empresas grandes, en otras partes del mundo, privadas. Se hacen pruebas de confianza para las personas que tienen información sensible o cargos sensibles, justamente para estar seguros de que se mantienen en la línea, que no han sido corrompidos. Pero otra cosa que debe de pasar es que también hay que pagarle bien a la gente, porque si usted tiene un policía que le pagan $1,000, el narco le puede pagar 100,000. Claro. Y de paso ese policía por $1,000 tiene que poner en riesgo su vida cuidando o custodiando algo que probablemente para la delincuencia es importante, como por ejemplo donde está el rastrillo, donde están las armas. Es fácil pensar que se puede corromper o lo pueden corromper. Entonces hay que pagarle bien. Dice, es que no hay dinero. Bueno, no se lo roben, pues va a haber dinero. Pero además también nosotros tenemos que, por ejemplo, no sé cuántos bienes, creo que 8,000 bienes, algo así, tiene inmobiliario. ¿Por qué no se venden? Porque si usted va y les pide, pregunta cuál es el reglamento para vender, solamente una gran transnacional o un lavador de plata puede comprar esos bienes. Entonces están hechos los programas para que no se vendan nunca. Vendan eso. Con las personas a quienes estamos haciendo el favor de detener la droga, ¿verdad? Que nos den pues en logística, en equipamiento, en entrenamiento, en tecnología, un porcentaje de lo que valen esas drogas que nosotros estamos aquí poniendo los muertos y poniendo la policía y poniendo todo para detener que esa droga llegue a otra parte del mundo. Entonces, hay formas de obtener los recursos. Los recursos que se retienen o los bienes que se retienen de los narcos deben ser vendidos inmediatamente, más allá de que después, si se demuestra que no era, se devuelvan en bonos o qué sé yo. Entonces, hay muchas formas de tener los recursos, pero a la gente hay que pagarle bien, porque si usted no le paga bien, se va a corromper. Ayer estaba revisando su cuenta de Twitter y vi ahí una propuesta que a muchos no les tuvo que haber gustado, que hagamos un censo de bienes, ¿no? ¿Verdad? De los últimos 15, 20 años, ¿no? Para ver qué tal, qué sorpresas salen. Ya te imaginarás que es fácil un censo inmobiliario, pero no solamente yo propongo eso. La UAFE, por ejemplo, debería tener un software que permita vincular a todas las personas con los números de cédula. Eso está ya en la ley de datos. No se ha hecho porque no ha convenido. Y es facilito. Mira, si tú estás casado, revisa tu cédula. Está tu nombre, el de tu esposa, el de tu padre y el de tu madre. Ajá. Con eso y tu número de cédula, yo pongo tu número de cédula con un software, yo voy a saber quiénes son tus papás, tu suegro, tu esposa, tus hijos, tu hijastro, tu cuñado, tu primo, ¿verdad? Hasta tus vecinos. Y voy a saber incluso qué bienes tienen todos ellos, en dónde tienen empresas, en dónde tienen acciones, qué cargos tienen, quiénes son sus empleados. Y ahí voy a saber, por ejemplo, cómo es que tú ruedas en un carro de $200,000 que está a nombre de alguien que aparentemente no tiene nada que ver contigo, que resulta ser que es empleado del esposo, del hermano de tu cuñado. Facilito, entonces lo puedes llamar y decir, a ver, señor, venga, por favor, justifique esto bien. Así es como se combate el lavado de activos, así es como se combate el testaferrismo, porque aquí lo que más hay es el lavado de activos, lo acabo de decir. El Ecuador es una lavandería de 250,000 kilómetros cuadrados. Anda a las zonas adineradas de Guayaquil, mira la oferta inmobiliaria que hay, mira los precios del metro cuadrado, mira los precios, mira el tamaño de las casas. Yo pregunto, ¿de dónde hay tanto empresario exitoso en un país que vive en crisis, que en los últimos 3 años ha tenido una pandemia y 2 paros indígenas, que el empresario se queja de que no le puede subir $25 al empleado el sueldo porque quiebra, y usted tiene casa de $4 millones y carro de $300,000 circulando? ¿De dónde? Es evidente que algo está pasando. Yo pregunto, ¿dónde está la UAFE, el SRI, los oficiales de cumplimiento de las constructoras, de las inmobiliarias, de las fiduciarias, de los bancos? No sé si tú recuerdas que hace unos meses mataron a una persona en el barrio, en la ciudad del 9 de octubre. Cuando la policía fue a la casa encontró $12 millones. Eso no es lo extraño. Sí. Lo extraño es que cuando aparece la foto, los fajos de billetes tienen el papelito ese que le ponen los bancos cuando tú vas a hacer un retiro por caja. Significa que el sistema financiero está infiltrado. Ya se investigó eso. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Le iba a hacer la pregunta sobre los lavados de activos y de qué forma también se puede hacer ese trabajo mancomunado, porque lo que siento yo, y lo hemos conversado aquí, es que las instituciones trabajan de forma muy independiente. Entonces tenemos a una UAFE que por lo menos de lo que se ve
no ha hecho, o no sé si estará haciendo, un trabajo realmente a conciencia y levantando toda esta data que es necesaria, porque el narcotráfico y el lavado son hermanos, si no decir esposos. Claro, la pregunta es: ¿qué guafa? ¿Qué trabajo? Si no se ve. Yo pienso que el problema es poder tabular la información. Porque, ojo, los registros de la propiedad tienen la obligación mes a mes de pasar el registro de los bienes inmuebles que se compran y se venden. Los bancos tienen la obligación de reportar operaciones inusuales. Lo mismo las inmobiliarias, los que venden carros, todo lo que sirva para poder lavar activos. Eso se concentra en la UAFA. Pero si usted no tiene el software que permita, como yo decía, vincular esa información, de nada sirve, porque es como que alguien presente 500 denuncias por estafa masiva, se le presentan en diferentes fiscalías y nadie puede tabular y ver qué coincidencia tiene esta información. Parecen casos aislados y no lo son. Aquí es lo mismo. Podrían parecer temas aislados, pero no lo son. Pero si usted no tiene un software donde el registrador de la propiedad entra, ingresa la información con número de cédula y RUC, y hay un software que permite vincular, como yo decía, ese RUC a una empresa, y esa empresa a sus accionistas, y esos accionistas a los accionistas, los empleados y los administradores, y a su vez a todos los que de una forma u otra están vinculados con eso, va a ser mucho más fácil poder detectar que hay un lavado de activos. Pero si usted no usa la tecnología para eso, no lo va a hacer nunca. Manualmente es imposible. Solamente imagine cuántas transacciones bancarias se hacen al día. Claro, abogado, entonces definitivamente Ecuador todavía no o no está encaminado hacia esa tecnificación que es necesaria para poder atacar este tema, que es el lavado de activos. Las reglas existen, creo que la tecnología no está a la par de las reglas ni de la necesidad que realmente se tiene en este momento. No sé si por descuido o por falta de recursos, pero creo que es importante porque no podemos trabajar así. Si la plata se sigue lavando, vamos a tener un momento en que el sistema no va a poder dar más, porque obviamente vamos a caer nos van a decir: oiga, ustedes tienen que estar en lista negra porque ustedes son una lavandería, y eso es lo que me temo. Claro, abogado, yo tengo una consulta y es una duda personal porque he visto, por ejemplo, incluso, y se habla de que en la política también de alguna u otra forma los tentáculos por ahí han llegado. Hay campañas que son extremadamente ostentosas y derrochadoras. Y me pregunto, y nosotros lo hemos dicho aquí muchísimas veces al CNE, haciendo llamado al CNE: oiga, se está fiscalizando, pero más allá de eso, de lo que no se debe hacer en tiempos que no competen, está de dónde sale todo ese dinero y de qué forma van a rendir cuenta de todo el desgaste y derroche de dinero que se está dando. Yo nunca lo había visto de esa manera. Y no se sorprenda mucho porque cada día va a ser peor. Y eso también se hace con tecnología, porque yo como partido reporto unos gastos, reporto unos aportantes, y la tecnología es la que me va a permitir, ingresando los datos y la información de esa gente, saber cómo es que alguien metió $20,000 y los últimos 15 años ha ganado el sueldo básico. Entonces eso hace saltar una alarma. Pero eso es cuestión de tecnología, porque manualmente no se va a poder hacer. Pero la pregunta también es: ¿quién controla el CNE? Los políticos. ¿Quiénes son los que hacen el gasto electoral? Los políticos. El queso siendo cuidado por el ratón, pues. Entonces ahí también tiene que entrar el SRI, ahí también tiene que entrar la UAFE. Pero el problema es, yo no creo que sea una falta de control solo por tecnología, también es una falta de control por falta de voluntad. Porque la tecnología es cuestión de contratarla, pero si usted no tiene la voluntad, no importa ni siquiera si usted tiene los recursos. Pero ¿sabe qué es lo que a mí más me preocupa? Es esta depresión social generalizada. Cuando digo depresión me refiero en términos psiquiátricos. No sé si usted te da cuenta. Todos los días hay un escándalo, todos los días alguien sale prácticamente a decir: sí, hay recursos públicos, pero bueno, ¿y qué más? Ya, pues, ¿ya qué? Ya se imagina usted lo que viene esto. Y la ciudadanía como que no pasa nada, está bien. Usted pregúntale a un psiquiatra cómo es la persona deprimida, no le importa nada, está como se dice vulgarmente, bajoneado, no le interesa nada, le da lo mismo lo que pase. Lamentablemente como sociedad hemos caído en eso. Creo que estamos en una sociedad generalizadamente deprimida. No nos importa nada, se nos llevan en peso todo, nadie hace nada. Desgraciadamente las cosas van a empeorar y va a llegar un punto en que ya va a ser tarde para reaccionar. Me preocupa mucho eso, la forma en que la gente no está reaccionando. Abogado, la venta de vehículos en el país tuvo un incremento, o sea, una subida. De hecho, el Ministerio de Economía y de Finanzas lo dijo, ¿no?
que hay una venta excesiva. Pero ¿cómo podemos hacer para que esto que nos llena de orgullo, porque significa que nos estamos reactivando de alguna u otra manera, sea analizado de que no viene del lado de lavado, ¿no? Como usted lo decía, hay carros carísimos que yo los veo ahora en la calle y digo, esto existe. ¿Cómo hacemos para que esta reactivación económica que la necesita el país, que necesitamos esta inyección de dinero, sea dinero lícito y saber que es lícito? A través de un control que requiere de tecnología, porque como le decía, cuando yo compro un carro, las personas que compran y venden carros, no solo nuevos, sino usados, también tienen que reportar esas transacciones. Todas esas transacciones se reportan. El tema es, ¿de qué sirve que yo las reporte? Si yo vendo carros y soy una persona honesta, ¿de qué sirve que yo la reporte? ¿Verdad? Si quien recibe la información la tiene que tabular para ver si hay algo ilícito, simplemente la pone a un lado porque no tiene la capacidad humana para poder verificar, porque así como yo le mando 100 documentos, hay alguien que le manda 500 y en todo el país al final del mes probablemente sean 50,000 documentos. ¿Cómo alguien puede tabular toda esa información? Eso es simplemente cuestión de que la ingresen a un sistema, como hacen los notarios que ingresan toda la información y queda en el Consejo de la Judicatura en una base de datos. Entonces la hacen directamente y el sistema simplemente se encarga de hacer los match. Y le dice, ve, aquí hay alertas rojas. Fíjese, estas alertas, mira, este señor, según lo que dice el SRI y lo que dice el IES, gana $400. Aquí acaba de comprar una casa de 500,000 y aquí acaba de comprar un carro de 250,000. Y automáticamente le saltan los nombres. Eso automáticamente debe generar una alerta en la fiscalía para que la fiscalía investigue. Y usted no hace absolutamente nada que no sea contratar todos los meses que el software esté actualizado. Pero si eso no se hace, manualmente no se va a poder hacer. Porque es lo que usted dice. Nos enorgullecemos de que es lindo. Se está reactivando, entre comillas. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene el dinero que lo reactiva? Porque si usted tiene un carro de $250,000, usted lo pagó de contado, ¿por qué nadie lo reportó o usted lo pagó a través del sistema financiero? ¿Cómo hace eso si usted gana el sueldo básico? Y si ese es el caso, ¿por qué nadie está reportando que alguien con el sueldo básico ha podido comprarse un carro de $250,000? Y finalmente, ¿cómo es que el banco le prestó la plata a una persona que no tiene para pagarla? Claro. Bueno, gracias hay muchas cosas para hablar, abogado. Tenemos temas pendientes para más adelante. Abogado Julio César Cueva, penalista, que ha estado hoy día con nosotros. Un buen día, abogado. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Un abrazo, Jimmy. Que tengan un buen día. Muy amable.